Es un gusto volvernos a encontrar, queridos hermanos, para continuar con nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Seguimos utilizando por esta última ocasión la revista del mes de julio del 2024. Este es el cuarto artículo que traía esta revista y de aquí la próxima semana necesitaremos la del mes de agosto. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. En cuanto al tema de este estudio, lecciones que aprendemos de los reyes de Israel. Es el artículo de estudio número 30. El texto central de este estudio es Malaquías capítulo 3, versículo 18. Ustedes de nuevo verán la diferencia entre alguien justo y alguien malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Realmente este artículo ayuda muchísimo a entender este texto de Malaquías 3:18 para entender cómo es que alguien es considerado justo y quién es malvado. En cuanto al tema, analizar cómo Jehová juzgaba a los reyes de Israel nos ayudará a entender qué tenemos que hacer hoy en día para agradar a Jehová. Tenemos 20 párrafos, así que empecemos por los dos primeros. La pregunta 1 y 2. ¿Qué cuenta la Biblia sobre algunos de los reyes de Israel? La Biblia menciona a más de 40 hombres que fueron reyes de Israel y habla con total honestidad de cómo fueron. Aquí se pone una nota que en este artículo se habla como reyes de Israel en diferentes aspectos, como los que gobernaron todo el reino de Israel de las 12 tribus, o cuando se dividieron en 10 y 2, también todo se engloba en esta expresión reyes de Israel. Deja claro que algunos fueron reyes buenos, pero hicieron cosas malas, como por ejemplo el rey David. Pero también hubieron reyes malos que hicieron cosas buenas, como Rehoboam. Así que vamos a entender qué es lo bueno y qué es lo malo que ellos realizaron. Veamos el párrafo 3. ¿Qué es posible que nos preguntemos y qué veremos en este artículo? Las preguntas serían: ¿por qué Jehová decía que algunos eran fieles y otros no? ¿Cuál era la diferencia? Y veremos que cuando juzgaba a un rey, tomaba en cuenta 3 cosas. Primero, si lo amaban con todo el corazón. Segundo, si se arrepentían de sus pecados. Y tercero, si practicaban la adoración pura. Vamos analizando estos 3 puntos. El subtítulo: amaban a Jehová con todo el corazón. Pregunta 4. ¿Cuál era una diferencia entre los reyes fieles y los infieles? Jehová consideraba a un rey fiel porque lo amaba con todo su corazón, como Jehoshafat o como Josías. Y luego se dice de Salomón que al final de su reinado no sirvió a Jehová su Dios con un corazón completo porque sus esposas lo desviaron a la adoración falsa. De igual manera se dijo de Abiyán, otro que resultó ser un rey infiel. Párrafo 5. ¿Qué significa servir a Jehová con un corazón completo? Este es un párrafo clave. Significa adorarlo por puro amor y devoción, y no solo por obligación, o porque creamos que es lo correcto ante los ojos de los demás. Además, hay que mantener vivo ese amor durante toda la vida. Son las condiciones de lo que significa un corazón completo. Párrafo 6. ¿Cómo podemos amar a Jehová con todo el corazón? Aquí tenemos que leer 2 textos. Proverbios capítulo 4, versículo 23 y Mateo 5, 29 y 30. El primero, Proverbios 4, 23, dice: Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Ahora leamos Mateo 5, versículos 29 y 30. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Igualmente,
Si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna. Volviendo a la pregunta 6. ¿Cómo podemos amar a Jehová con todo el corazón? Esto implica no tener un corazón dividido que debilite nuestro amor por Jehová. Por eso en Proverbios 4 decía, protege tu corazón. Y ese corazón puede dividirse ya sea mediante el entretenimiento perjudicial, la actitud materialista y las malas compañías. Y si detectamos que algo de eso empieza a pasar en nuestras vidas, debemos actuar como decía Mateo 5, 29 y 30. Rápidamente hacer los cambios para que esto no resulte en un corazón dividido en nuestro servicio a Jehová. Párrafo 7. ¿Por qué debemos tener cuidado con las cosas perjudiciales? Es posible que lleguemos a pensar, y eso nos hace engañarnos a nosotros mismos, que como estamos participando en muchas actividades espirituales, nada puede afectar nuestra relación con Jehová. Pero debemos ser cuidadosos y cerrar la puerta a cualquier cosa perjudicial de las que contiene el aire de este mundo. Y aquí se ponía un muy buen ejemplo en este párrafo 7. Que si estamos fuera de la casa, donde hace mucho frío, al entrar a nuestra casa buscamos un lugar que caliente el hogar y no vamos a dejar la puerta abierta porque seguiría entrando lo que produce el frío. Igual se menciona aquí con las cosas espirituales. No debemos permitir que el aire de este mundo, que indica Efesios 2:2, se combine con la adoración pura. No se pueden hacer estas dos cosas a la vez. Ahora veamos el subtítulo, se arrepintieron de sus pecados. Párrafos 8 y 9. ¿Cómo reaccionaron los reyes David y Ezequías cuando los corrigieron? Y debemos ver la imagen. Cuando Natán fue a hablar con David sobre el pecado muy grave que él había cometido de inmoralidad, el rey de inmediato se arrepintió de corazón. En el 2 de Samuel 12:13 él dijo inmediatamente, he pecado contra Jehová. Y no lo hizo por quedar bien con Natán, lo hizo porque realmente sentía ese dolor de lo que había cometido. En el caso de Ezequías, posiblemente por la riqueza que Jehová le había dado y la posición que había conseguido al vencer a sus enemigos, lo convirtió en orgulloso. En el 2 de las Crónicas 32 habla de que su corazón se hizo arrogante. En esta ocasión Jehová envió a Isaías para corregir a este rey. Y como indica el 2 de las Crónicas 32:26, él se humilló por su arrogancia que había tenido, así que demostró humildad y se arrepintió. Y en las imágenes tenemos una descripción bajo ellas que dice, el rey David y el rey Ezequías fueron humildes y se arrepintieron cuando los corrigieron por sus pecados. Debe haber sido también un poco difícil para los profetas acercarse a la máxima autoridad que había en Israel, la máxima autoridad visible, y corregirlo. No debe haber sido nada fácil, pero también se ve ahí la buena actitud de estos dos siervos de Dios. Veamos ahora el párrafo 10. ¿Qué hizo el rey Amasías cuando lo corrigieron? Se dice que él estaba haciendo las cosas bien, pero en el 2 de las Crónicas 25:2 menciona que no lo estaba haciendo con un corazón completo. Después de vencer a los edomitas con ayuda de Jehová, empezó a hacer algo que parece, según la nota que tenemos, algo muy común para esa época, que conquistaban un pueblo y los conquistadores adoraban a los dioses de ese pueblo que había sido conquistado. Y eso es lo que hizo aquí Amasías. Empezó a adorar a los dioses falsos. Jehová le envió un profeta para corregirlo. No sabemos el nombre de él según el relato bíblico, pero este rey se puso terco y se negó a escuchar. Y hasta lo amenazó de muerte si no dejaba de seguir hablando de el error que había cometido. Muy distinto Amasías a los dos reyes anteriores del párrafo 9, como eran David y Ezequías. Párrafo 11.
De acuerdo con 2 Corintios 7, 9 y 11, ¿qué debemos hacer para que Jehová nos perdone? Y debemos ver las imágenes. Leamos primero 2 Corintios 7, 9. Ahora me alegro por no haberlos entristecido, sino porque esa tristeza los llevó a arrepentirse. Se entristecieron de la manera que a Dios le agrada, así que no sufrieron ningún daño por nuestra culpa. Ahora 2 Corintios 7, 11. Fíjense en el gran efecto que ha tenido en ustedes la tristeza que le agrada a Dios. Ha hecho que ustedes limpien su nombre, que se indignen, que tengan temor, que sientan un deseo sincero, que pongan empeño, que corrijan el mal cometido. En este asunto han demostrado ser puros en todo sentido. Recordando la pregunta 11, de acuerdo con 2 Corintios 7, 9, 7, 11, ¿qué debemos hacer para que Jehová nos perdone? Y debemos ver las imágenes. Según los textos que hemos visto, debemos arrepentirnos y hacer todo lo posible por no volver a cometer dichos errores. Al ser corregidos por los ancianos, no queremos llegar a pensar que hemos perdido la aprobación de Jehová, o que tal vez los ancianos nos están llamando la atención o corrigiendo o censurando porque nos miran con malos ojos. Recordemos que los ancianos no hubieran hecho eso si no habría un pecado, un error de nuestra parte. Por lo tanto, recordando lo que pasó con los reyes del pasado, ¿cuáles son los pasos que debemos dar para que Jehová nos perdone? Primero, reaccionar con humildad. Segundo, hacer los cambios necesarios. Y tercero, seguir sirviendo a Jehová con todo el corazón. Y tenemos aquí las imágenes y la descripción de esas imágenes dice: un anciano joven le comenta a un hermano que está preocupado por sus hábitos con la bebida. El hermano es humilde, acepta el consejo, hace los cambios necesarios y sigue sirviendo a Jehová fielmente. Y esa es la secuencia que tenemos aquí en estas imágenes. Recibir consejo de alguien más joven, en la verdad, requiere mucha humildad. Así que aceptarla ya es un gran paso. Y por supuesto, empezar a hacer las correcciones revisando las publicaciones que indican sobre hasta dónde debe uno cuidarse en cuanto al asunto de la bebida específicamente. Y lindo cómo se ve en la siguiente escena, los dos participando en el ministerio. Veamos el siguiente subtema. Practicaron la adoración pura. Párrafo 12. ¿Cuál era la principal diferencia entre los reyes fieles y los reyes infieles? Los reyes fieles promovían la adoración pura y adoraban exclusivamente a Jehová, por lo que se esforzaban por eliminar la idolatría de la nación. Reyes infieles hacían todo lo contrario. Y tenemos aquí un caso excepcional que hay en la nota sobre el rey Asa. Cometió pecados graves, como confiar en hombres, en ejércitos de hombres y no en Jehová. Sin embargo, después se dice que este rey hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová. Así que parece que al principio rechazó la corrección, pero aparentemente después se arrepintió. Y este punto destaca que Asa solo adoró a Jehová y se esforzó por acabar con los ídolos de su reino. Así que Jehová se fijó más en sus buenas cualidades más que en sus errores, que habían sido también muy delicados. Pasemos al párrafo 13. ¿Por qué consideró Jehová que el rey Acab fue infiel? Aunque él hasta cierto punto se sintió mal cuando se enteró que habían matado a Nabot por su culpa, también construyó ciudades y obtuvo victorias para Israel, pero lo que lo hizo considerar infiel fue dejarse influenciar por su esposa y promover la adoración falsa. Recordemos que la esposa de Acab fue la famosa Jezabel, que adoraba a ídolos repugnantes. Párrafo 14, la parte A. ¿Por qué consideró Jehová que Rehoboam fue un rey infiel? Aunque él hizo cosas buenas, dejó de seguir la ley de Jehová y empezó a practicar la adoración falsa.
Note que ese es el punto de la diferencia entre el que sirve a Dios y no lo sirve. Empezó a hacer incluso una combinación entre la adoración a Jehová y a los ídolos. La parte B. ¿Qué hicieron la inmensa mayoría de los reyes infieles? La mayoría de ellos apoyaron de alguna manera la religión falsa. Por lo tanto, este fue un factor clave para que Jehová determinara si un rey era bueno o malo. Veamos el párrafo 15. ¿Por qué le da Jehová tanta importancia a la adoración pura? Hay que recordar que los reyes eran las cabezas del pueblo para adorar a Dios de la manera correcta. El pueblo se fijaba en cómo hacían ellos. Eran siervos dedicados de Jehová, pertenecían a una nación dedicada. Por lo tanto, cuando adoraban a otros dioses falsos, sería como cometer adulterio. Y en los mandamientos de la ley de Moisés, según la nota que tenemos, es interesante que se prohibía que se adorara a algo o a alguien que no fuera de Jehová. Se lo veía muy serio este asunto a tal punto que era condenado a muerte el que lo practicara. Párrafo 16. ¿Cuál es para Jehová la principal diferencia entre alguien justo y alguien malvado? Usando como referencia el texto principal de este estudio, que es Malaquías 3:18, la principal diferencia entre alguien justo y alguien malvado es el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso debemos mantenernos activos practicando la adoración pura. A pesar de nuestras imperfecciones y errores, tenemos que hacerlo correctamente. Este sin duda es un párrafo clave de este estudio. Párrafo 17. ¿Por qué debemos tener cuidado al elegir la persona con la que nos vamos a casar? Porque esa persona tiene que ayudarnos a mantener nuestra lealtad a Jehová. Como en el caso de Salomón, sus esposas extranjeras sin duda tenían bonitas cualidades, pero no servían a Jehová. Y con el tiempo, ¿qué consiguieron? Que él se desviara su corazón para que adorara a otros dioses. Veamos el párrafo 18. ¿Qué deben enseñarles los padres a sus hijos? Aquí hay un buen ejemplo de lo que pueden usar para inculcar a sus hijos que sientan el deseo de servir a Jehová, el relato de estos reyes. Que ellos también entiendan que cuando Jehová considera a alguien bueno o malo depende de la adoración pura. Por supuesto, los padres deben dar el ejemplo a sus hijos en cuanto a leer la Biblia, las reuniones y participar en la predicación. Tienen que ver que sus padres ponen en práctica lo que dice Mateo 6:33, de poner en primer lugar en sus vidas estas cosas espirituales que tienen que ver con la adoración a Jehová. Párrafo 19. ¿Está todo perdido para alguien que ha dejado de servir a Jehová? Y debemos ver el recuadro. Usted puede volver a Jehová. ¿Está perdido todo? No, porque hemos visto que se pueden dar pasos, como arrepentirse y volver a ser amigos de Dios. Por supuesto, para eso en ocasiones hay que tragarse el orgullo y aceptar la ayuda de los ancianos. Y en el recuadro que tenemos, usted puede volver a Jehová. Se resalta aquí uno de los casos más excepcionales que hay en la Biblia, sobre el rey Manasés. Este rey cometió pecados graves, realmente graves, a gran escala contra Jehová. Porque según los textos que está aquí del segundo de los reyes, además de asesinar a gente inocente como a sus propios hijos sacrificándolos a ídolos falsos, también promovió el espiritismo y por supuesto promovió que los israelitas adoraran a esos dioses. Cuando él cayó prisionero y fue llevado a Babilonia, estando en la cárcel, se humilló. Y dice el relato bíblico que él siguió orando a Jehová. Fue constantemente llegando a Jehová. Y en el segundo de las crónicas utiliza la expresión que Jehová se sintió conmovido por su ruego. ¿Cómo le habrá orado? Y Jehová reaccionó de esa manera. ¿Cuál fue el resultado? Jehová lo perdonó y no solamente lo regresó a su pueblo, sino que lo puso en la misma posición de antes. Llegó a ser rey otra vez.
Y se resalta que Jehová también está dispuesto a actuar con cualquiera que regrese a Él para demostrarle su misericordia. Y vale la pena recordar el informe número 2 del cuerpo gobernante de este año 2024, que se habló sobre los expulsados y las ayudas que ellos pueden obtener para regresar a la organización de Dios. Si se arrepienten, por supuesto, si se humillan y regresan a tener el favor de Jehová. Párrafo 20. Si imitamos a los reyes fieles, ¿cómo nos verá Jehová? Él nos considerará como personas justas a sus ojos. Para esto queremos amarlo con todo nuestro corazón, aprender de nuestros errores, arrepentirnos y hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Recuerda las ideas principales? ¿Cómo podemos amar a Jehová con todo el corazón? Vimos que nuestra adoración a Jehová debe ser por amor puro y devoción, mas no por obligación o porque nos parezca que es lo correcto. También debemos mantener vivo ese amor durante toda la vida. Queremos evitar cualquier cosa que pueda dividir nuestro corazón, ya sea entretenimiento perjudicial, actitud materialista o malas compañías. La segunda pregunta: ¿cómo demostramos que estamos arrepentidos? Si somos corregidos por los ancianos, aún en asuntos de poca importancia, queremos aceptar la disciplina o consejo, y no pensar que perdemos la aprobación de Jehová o que los ancianos nos miran con malos ojos. Debemos reaccionar con humildad, hacer los cambios necesarios y continuar sirviendo a Jehová con todo el corazón. Y la última pregunta: ¿cómo demostramos que practicamos la adoración pura? Queremos practicar la adoración pura y mantenernos activos en ella. No debemos permitir que nuestras imperfecciones y errores nos desanimen hasta el punto que dejamos de servir a Jehová. Hay que recordar este punto. Abandonar a Jehová es ya un pecado grave. En el caso de los solteros, vimos que deben saber escoger bien a la persona con la que se van a casar para que sigan adorando a Jehová, que promuevan juntos la adoración pura de manera indefinida. Sin duda, un muy buen recordatorio y entendimiento de Malaquías 3:18. Es un buen punto que tiene este artículo, sin duda. Esto es lo que nos toca revisar en esta semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. Queremos aprovechar bien la información, prestar atención durante nuestra reunión y participar, por supuesto, con nuestros comentarios. Recordamos el tema de este artículo: lecciones que aprendemos de los reyes de Israel. Es el artículo de estudio número 30. Recuerden que hasta aquí utilizamos esta revista de julio del 2024, así que esperamos la próxima semana utilizar ya la de agosto. Así que queremos prepararnos para el fin de semana en nuestras respectivas congregaciones y reuniones, y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una nueva oportunidad.